Es momento de hablar de entrega de premios y ni más ni menos que la entrega de los premios Florencio en esta edición que se está conmemorando los 60 años y que Canal 5 va a estar transmitiendo en vivo el próximo lunes. Para hablar acerca de esto, del trabajo que esto requiere y de la ceremonia que se realizará el próximo lunes, recibimos a María Rosa Carvajal. Bienvenida, María Rosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor, para nosotros es un placer que nos acompañes y además para contar esta linda noticia, la entrega de los premios al teatro. Como bien decía Juanpi, por suerte hay muchísimas obras, hubieron a lo largo del año un montón, así que imagino que un gran trabajo. Bueno, sí. Verdaderamente para nosotros año tras año, bueno, salvo en el año 20 y el 21 que hubo menos producción, el 19 hubo cerca de 300 y este año se está igualando. Bien. Se está igualando por el tema de que hubo un tiempo en que obras no se pudieron presentar, otras presentaron muy poquitas funciones y volvieron. El problema sí que hemos tenido para juzgar espectáculos fueron las pocas funciones de algunos de ellos. O sea, hubo espectáculos que tuvieron 4 funciones y a veces no podés llegar porque el otro tiene la misma cantidad y van lunes, martes, miércoles y jueves. Porque este año hubo funciones en cualquier día. Sí, o sea, bueno, eso cosa que no es un tema de que esté mal, al contrario. No, es una pero sino que como se dieron en muchos espectáculos de corrido, coincidían ese de corrido con unos cuantos. Entonces estuvo bastante difícil en ese sentido, pero muy contentos de que el teatro, como decimos, explotó. Este año volvió a tener esas características de muchas producciones, mucha gente nueva también trabajando en teatro, muchos grupos, muchos directores y todas propuestas diferentes. O sea, hubo propuestas que venían de antes en el sentido de, en el caso, por ejemplo, te digo, una obra era maravillosa de Taco Larreta, que fue una obra que tuvo varias versiones, bueno, y que Goldstein la tomó y la readaptó. Con otro elenco, por supuesto. Entonces digo, como que se fue moviendo mucho el tema del autor nacional este año y del autor nacional que no era representado con tanta frecuencia. Entonces digo, eso también fue algo bueno, fue algo necesario. Y los 60 años del premio, bueno, es imposible hablar de premio Florencio y no nombrar a Yamandú Marichal, que fue quien pensó en crear una estatuilla, porque hasta ese año existía lo que se llamaba el Círculo de la Crítica, donde había personas de un calibre muy importante, como Emil Rodríguez Monegal, Mario Benedetti, bueno, el mismo Yamandú Marichal, que era secretario de Actas, era una persona muy joven en ese momento, y a él fue a quien se le ocurrió justamente crear algo material, porque se entregaban diplomas. Claro. Algo material para y que representara al teatro uruguayo, y pensó en Florencio Sánchez. Y luego ese trabajo se dio a un escultor uruguayo-español, decimos nosotros, Díaz Yepes, que nació en Madrid, pero que luego vino a vivir acá a Uruguay y bueno, tiene una cantidad de obras increíble y que captó la idea y si ustedes miran lo que es la estatuilla de Florencio, tiene un ojo. Ese ojo con el que Florencio miraba tanto la sociedad y el entorno, y como una caída que es el mechón. O sea, que es una forma abstracta de ese premio, pero que para los que saben de teatro saben lo que significa, ¿no? Y tiene un valor agregado, pienso yo, porque es el único premio en Uruguay, en el Uruguay todo, porque nosotros juzgamos también lo que es los otros departamentos, con este tiempo de permanencia, porque incluso durante el periodo de dictadura, en el 73, antes de la dictadura, se entregaron diplomas, ya no se hizo fiesta, pero del 74 al 80 no hubo entregas de Florencio por esta causa, y en el 80 se creó la SUAIT, hay que decirlo así porque tiene mucha consonante, que es la sección uruguaya de la Asociación Internacional de Críticos Teatrales, filial UNESCO, que se creó a instancias del
director general, del presidente general de la Asociación de Críticos Teatrales, que tiene sede en París, y que estaba buscando sedes en América Latina, y a Rubén Castillo, el recordado Rubén, se le ocurrió afiliarnos a la UNESCO. Y de esa manera podíamos reunirnos, porque no había derecho a reunión. Entonces en el 80 volvieron los premios, con mucha fuerza, por supuesto, en un momento muy crítico para el país, y así hasta el día de hoy, bueno, que esperamos continúen, ¿no? Pero para nosotros que un premio que ha pasado por todos los avatares llega a los 60 años. Sí, es una maravilla. Es impresionante. Estamos viendo imágenes ahí. Claro. En ese caso vemos a Ale Martínez y a Cintia Caballero de la ceremonia del año pasado. Que inclusive cuando uno ve a la gente está con tapabocas, sí, ¿no? Totalmente. Claro, porque fue en la sala Citarrosa y nosotros, en los florencios, hay que destacar ahí que estaban hechos en material acrílico. Un tema económico que, bueno, que el país había atravesado, duda, ¿no? Yo creo que son florencios históricos, porque jamás el que lo recibió se va a olvidar, que recibió uno de acrílico, que no es el material. Y en esa situación. Y además tengo que resaltar que no hubo una persona que se levantara de la sala, más allá de que no se hubiera llevado el premio. Había un clima divino, un clima de alegría, de reencuentro. Si ustedes miran, no hay ninguna medida, digamos, en la ubicación, está todo colmado, colmado. Y bueno, para nosotros sinceramente fue de una emoción altísima ver un teatro lleno, porque íbamos a ver funciones donde estaban todos separaditos, había 20, 30, 40, y ver esa sala que el año pasado fue la Citarrosa, porque el Solís tenía ya comprometida la sala. Este año va a ser en el Teatro Solís. Tiene más capacidad y además nos va a servir el Solís en el sentido de que hay elencos que son bastante numerosos. Sí, son grandes. Ahora sí, seguramente al estar nominados van a querer apoyar. Rosa, yo te quería preguntar, porque recién hablabas de, el teatro, la cantidad de funciones, las funciones cortas. Nosotros eso lo hemos visto con Ani, hacemos muchas entrevistas de teatro y es verdad que coinciden y son poquitas las funciones. Y también hay espacios no convencionales hoy, ¿no? Que está muy bueno. Creo que da como un vuelco también. Totalmente. ¿Cómo has visto eso también? Ustedes que observan todo. La búsqueda de espacios no convencionales viene un poco de la década del 90. Pensemos que uno de los primeros que estuvo en esa búsqueda fue Roberto Suárez, Mariana Perkovich, una cantidad de gente, la misma María Dodea, Diana Veneciano, hubo Mariana Cultelli, hubo muchos de los jóvenes de aquel momento, ¿no? Que se echaron a la búsqueda, que era raro en ese momento, para uno era poco usual y extraño, ¿no? Ir a una casa y además como en el caso de Roberto Suárez a la casa de Santos, ¿no? Aquella cosa que arreglaron para ese momento en un jardín. Y bueno, y era fascinante ver eso, porque además cuando se busca un espacio no convencional, lo que hay que tener en cuenta es que sea funcional al espectáculo. Tal cual. No es así, por ejemplo, 3 personas que se reúnen a tomar el té, hacerlo en un lugar no convencional. Que vaya, o sea, tiene una razón de ser el lugar. Si uno mira, por ejemplo, este año hubo un espectáculo que nosotros los catalogamos en escena alternativa. Por ejemplo, voy a nombrar así al azar, Infernum, por ejemplo, que se intervino todo el Teatro Florencio Incluso Sánchez. Empezó en otro lado, porque en Infernum empezaban las planadas, se trasladaban en el ómnibus y terminaban en el Florencio. Exacto, y además como que se intervino de tal manera que no parecía era el propio Florencio, lugar, pero ahí estaba el teatro, pero por ejemplo... Otro, Maosa, o Yo Soy Fedra, por ejemplo. Yo Soy Fedra era una habitación. Sí, que todo transcurría alrededor. Y todo pasaba alrededor, y la cercanía. Y bueno, el tema es que los directores sepan buscar que ese texto se pueda adaptar a un lugar no convencional. Que tenga esa búsqueda. Que no sea porque sí. Claro, porque hay obras que uno dice, y esto en un teatro se podía haber visto perfectamente. Entonces digo, está ese juego, ¿no? A veces hay que recurrir a eso cuando faltan salas. Entonces a veces se acondiciona un living,
un espacio con las sillas, como que fuera una sala de teatro, porque nos faltan, a pesar de que uno dice, uff, ¿cuántas salas de teatro hay? Bueno, faltan, son pocas. Si contamos también que hay salas que ya no están, como Tractatus, como Platea Sur. Una cuestión interesante también para analizar, ustedes que ven todas las salas, ¿cómo estamos a nivel de accesibilidad en las diferentes salas? Porque es un problema. A mí me pasó en el 19 que tuve un problema después de venir de las regionales del interior, que me atacó el nervio ciático, no podía caminar. Y empecé a poner, porque no podía llegar a las salas. Primero, al principio no podía directamente ir. Pero cuando empecé a poner qué salas tenían accesibilidad, estamos muy abajo. Me contestaron 2 o 3, o sea, la Nelly Goitiño tiene, porque además, es decir, si tenés 2 escaloncitos para entrar, no es tan grande el problema. El tema es que tengas un ascensor para llegar a la sala, por ejemplo. Que hay salas que son divinas, pero tienen unas escaleras majestuosas. Entonces digo, está todo bien, pero ¿cómo hacemos? Porque no es un tema de edades. No, porque no tiene nada que ver con porque uno. Si tenés un problema de que tenés que estar en una silla de ruedas, si tenés una discapacidad, las realidades diversas. Si estás operado, o sea, no estamos bien en ese sentido. Es necesario rever eso. El Solís tiene la entrada, y tiene además ascensores, por ejemplo. Hay algunas salas, pero yo diría que hay un debe muy grande arquitectónico en eso. Lo mismo también, hemos hecho algunas entrevistas de, por ejemplo, espectáculos que tienen lengua de señas, ¿no? Que no pasa en todos, porque hay mucha gente que debemos entender que quedan por fuera del circuito cultural por un tema de accesibilidad, ¿no? Y yo creo que ustedes ahí en ese ojo que ven todo. Yo creo, sí, por ejemplo, hay un León afuera, que es un texto de este año, lo incluyeron. Tenemos que reconocer que Javier Iglesias, con su grupo que han trabajado en el Centro Cultural Goes, por ejemplo, todos los espectáculos que han hecho, desde que empezaron con Nuestro Hermano, desde ahí, incluso la temática de la obra. Incluso también, claro, exactamente, por la temática de la obra, pero también había un tema no solo sino para las personas ciegas. Sino solo para las personas sordas. Exacto, para las personas sordas y para las personas ciegas. O sea que a mí me ha pasado, yo en alguna ocasión este año imposible, pero cuando puedo, son espectáculos que me interesan y que hay alguna cosa de pronto que puede quedar sueltita ahí, lo vuelvo a ver. Y bueno, las 2 veces que vi Nuestro Hermano, en un caso era una persona sorda que tenía al lado y en otro caso... como espectador. Sí. Y en otro caso tenía 2 personas de baja visión o que no veían. Bueno, inclusive, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de que hay una obra 100% con lengua de señas que también se está haciendo, que hay un compañero que forma parte también, lo cual habla de esta inclusión de la que estamos hablando, que festejamos y celebramos, ¿verdad? Es totalmente necesaria, es totalmente necesaria porque nosotros contamos con una cantidad de espectadores, eso lo pueden decir la gente que hace teatro, que se ven limitados, como también estamos hablando del lenguaje de señas, como de la movilidad, ¿no? Que se ven limitados por estas trabas que muchas veces existen. Entonces, bueno, en los informativos hay lenguaje de señas desde hace unos años. Entonces, bueno, es una manera, y esto de que también no solo sea desde el punto de vista de la persona que tiene la dificultad auditiva, sino también la visual, creo que eso ayuda a aportar público a las salas también, y que no se sientan que están por fuera, que sus derechos es un cambio de paradigma, a donde vamos, ¿no? Que digo que lo importante de esto es que las salas acompañen, que las producciones también teatrales, de entender que el público es diverso en todas sus maneras y que está buenísimo que el espectáculo brinde la opción para que todas las personas puedan ser, porque si no realmente quedan por fuera del circuito cultural. Yo no pude participar, pero en estos días Andrés Papaleo dio unas charlas en el Teatro Solís sobre el tema de accesibilidad
Bueno, y creo que eso es importante porque muchas veces la gente dice, una charlacita. No. Es una manera de concientizar. Y creo que eso, los mismos medios de comunicación, todos los que estamos en los medios de comunicación, tenemos que concientizar día a día la importancia que es que todos somos públicos, todos somos población y todos tenemos los mismos derechos. Exactamente, pues si tenemos las mismas obligaciones, tenemos que tener los mismos derechos. María Rosa, antes de despedirnos, también queríamos preguntarte de alguna cosa que nos puedas contar de la ceremonia que se va a estar realizando el lunes. Sí. No sé, ¿quién van a entregar las estatuillas? ¿Alguna sorpresa? Como para espolear un poquito. Vamos a tener, que no tuvimos el año pasado, porque el año pasado, ya te digo, fueron muchísimas estatuillas, pues se juntaban 2 años. Este año es solo el año 22. Pero vamos a tener, bueno, de maestro de ceremonias, Alejandro Martínez Sabio y Cintia Caballero, van a entregar las estatuillas a aquellos, a aquel representante de la empresa o que nos apoyó o autoridad. Van a estar encargados de eso Pablo Atkinson y Fabiana Fine. Qué lindo, me encanta. Dos grandes artistas. Dos genios, genios totales, talentosísimos. Los dos y gente muy querida además por el público y la gente de Actu también les tiene un enorme respeto por sus trabajos. Y además Pablo Atkinson va a abrir la ceremonia de los Florencios con un monólogo que para mí es sensacional, que él hizo en su unipersonal multifacética. Gran unipersonal. Va a abrir con ese monólogo, no sé, me habló que el modelo va a ser tipo el outfit, me imagino. El Pablo, obvio, me imagino. Alfombra roja. Total. Hollywood total. Y después va a haber 2 instancias, va a estar dividido en dos cuerpos, 2 escenas del musical que se hizo en el Sodre, que dirigió Rodrigo Garmendia, que se hizo netamente en el Sodre todo, West Side Story, que va a tener 2 espacios en distintos momentos. Y bueno, la dirección general, no me quiero olvidar, es de Daniel Romano y le mando un abrazo enorme porque sin él en la producción no hubiéramos podido hacer la de niños ni tampoco la de adultos. A Diego Facelli, que es un trabajador incansable, que acaba de salir del sanatorio porque estaba con un pico de estrés tremendo. Sí, de tanto trabajo. Sí, porque esto lleva muchísimo trabajo. Y lo bueno es que el próximo lunes estará celebrando esta fiesta, el Teatro Nacional, en estos 60 años de los Premios Florencios, que tenemos el privilegio de que sea transmitido por esta casa, por Canal 5, el próximo lunes. Eso es buenísimo porque además es así, ¿no? Algo que sucede acá y llega a todo el país a través de la pantalla de Canal 5 en vivo. El lunes la 20 visibilidad lo más importante. Claro. María Rosa, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por recibirme y bueno, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Después en este fin de semana vamos a publicar la manera de hacerse de la invitación. Los que están invitados, los que son invitados, los que son autoridades, los nominados, va a haber una mesa frente a la boletería del Solís, donde va a haber 2 compañeros de la producción de Actu que ya saben quiénes son las personas. Y para el resto del público se van a levantar, se cortan el momento en la boletería del Solís. Muy bien. Muchísimas gracias, María Rosa. Un placer y felicidades en estos 60 años de estos premios Florencio.